Muy bien, vamos a hablar con Eugenio Semino. Son varios los temas para conversar en materia jubilatoria. Es el defensor de la tercera edad de Eugenio Semino, porque además se incluyen, a partir de la ley y de la nueva moratoria para jubilados, se incluyen a una cantidad de 1.800.000, si no me falla el cálculo o el dato y la memoria, como nuevos jubilados para el sistema. ¿Esto es para bien o para mal? Eugenio, buenos días. ¿Qué tal, Hugo? Qué placer poder saludarlo. Igualmente. Primero el dato, ¿son 1.800.000 nuevos jubilados con la ley? No, en realidad lo que ha manifestado ANSES, que serían entre 700 y 800.000 los que se incorporarían en la nueva moratoria, medida que no es nueva, obviamente, ¿no? ¿Y su primera impresión sobre este tema? Decía que las novedades en Argentina son antiguas, porque la primer moratoria se sancionó en el 2005, se hizo operativa en el 2006, cuando, y fíjese la paradoja, Hugo, era responsable de ANSES el actual ministro de Economía, Sergio Massa. En esa moratoria, que lo expresa en los considerandos de la ley, se sanciona por única vez y en forma excepcionalísima en razón de la crisis del 2001, ingresaron 2,5 millones de trabajadores que habían llegado a la edad jubilatoria y no tenían la cantidad de aportes de los 30 años que exige el sistema. A partir de esa moratoria, que algunos recordarán, se la dio a llamar publicitariamente jubilación de amas de casa, cosa que era simplemente un eufemismo, ya que podían ingresar amas de casa y cualquier otro que, teniendo la edad, no hubiera tenido la posibilidad de los aportes o de los 30 años de aportes. Esa medida, esa sanción de la ley, la primera ley de moratoria, insisto, era por única vez, se fue prorrogando en el tiempo. Eso fue en el 2006, previo a las elecciones del 2007. Luego, la de 2005, decíamos, se siguió prorrogando, y en el 2014 se sancionó una nueva moratoria que benefició fundamentalmente a las mujeres que, habiendo llegado a la edad, no tenían los aportes, que también se fue prorrogando. 2014, año previo a la elección del 2015, se fue prorrogando hasta el 31 de diciembre del 2022, donde ya había tenido media sanción una nueva moratoria de similares características a las anteriores, más beneficiosa para quienes ingresan, porque las anteriores, quien compraba su deuda, es decir, quien le pagaba al sistema lo que le debía, lo hacía en 60 cuotas, es decir, en 5 años. En esta nueva moratoria, los años son 10, es decir, son 120 cuotas. Claro. La particularidad es que van todos a la mínima o un poquito más del haber mínimo, ¿no? Que es un segmento que ya ocupa ese haber mínimo misérrimo, que no alcanza para lo más elemental de la canasta, es decir, no cubre un 30% de la canasta de necesidades básicas. Hoy ya tenemos un 86% de los actuales jubilados, por lo cual se van a incorporar estos 700, 800.000 de los cuales habla ANSES en los próximos meses. No ha dado a conocer el flujo, supongo que no cumplirán todos los años el mismo día, pero en realidad, con todas estas incógnitas, lo que sí sabemos, porque la experiencia de las anteriores, es, y esto fue el debate en el 2005, fue quién pone la plata para prefinanciar la deuda de quienes ingresan. Porque recordemos que no bien se otorga el beneficio, se empieza a cobrar
y las cuotas, como decía, eran a 5 años y ahora van a ser a 10 años. En aquel momento se discutió si esa plata, habíamos quien así lo sosteníamos, la tenía que poner el Estado del presupuesto o la tenía que poner el propio sistema. Bueno, triunfó ¿Terminó? esta concesión, que es la misma que se va a emplear ahora, por lo cual los jubilados que están en el sistema son los que van financiando a aquellos jubilados que entran. Es decir, se va repartiendo a más la misma Claro pobreza, que, ¿no? sí, y está claro también que a menor cantidad de gente empleada, el sistema se va desfinanciando y va exigiendo más recursos del propio Estado, ¿no? Como para poder hacer frente a esa situación. La salida es la generación de empleo directo. Digo, no hay otra forma de hacer que la caja del ANSES sea más sustentable. ¿O sí? No sé si tiene alguna otra alternativa. No, que has dado en la tecla. La discusión pendiente del 2001 hasta hoy es el financiamiento. Recordemos que hoy tenemos un sistema de reparto asistido. La mitad de lo que ingresa al sistema proviene del trabajo. 50% de trabajo en negro aporta cero. Claro. Y la otra mitad, que es la asistencia del Estado, que es el aporte fiscal, el único impuesto que está poniendo plata en el sistema es el más regresivo, el que más afecta a los pobres, que es el IVA, por el 11% mensual. Por lo cual, la discusión de fondo es precisamente esta, que el sistema político no ha hecho, y fíjense la paradoja, que quienes hoy gobiernan son los que han empujado a estos 700.000 o 800.000 trabajadores al borde del abismo, es decir, son los victimarios, y hoy pretenden ser los salvadores, ¿no es cierto? Es decir, es realmente muy patológico esto. Correcto. Ahora, la única verdad, la única certeza que hoy los jubilados con su haber no cubren un tercio de su canasta de necesidades básicas, claro, y que el ajuste de la economía se sigue haciendo sobre jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Fíjense que los números son incontrastables en este sentido, porque el sistema de seguridad social ocupaba hasta el 2020 9 puntos del Producto Bruto Interno. Bueno, hasta ahí Eugenio Semino, porque, bueno.